Hoy en Conexión AM, la Asociación de Empresarios Mexicanos, capítulo de Goodlands, trae al periodista Pedro Ferriz de Con, aquí en el rancho La Tranquila, para compartir las experiencias y su visión de México rumbo a lanzarse a la presidencia en el año 2018. Y gran cantidad de público, invitados especiales y miembros de la AM se reunieron para escuchar las propuestas de Pedro Ferriz de Con, gracias a los patrocinantes de la AM. Celebra su 20º aniversario de su fundación. En primer lugar, quiero agradecer al ingeniero Pedro Ferriz de Con y a su esposa Dore Ijarde Ferriz el haber aceptado nuestra invitación a participar en el presente y magno evento. Una persona que yo creo que todos nosotros conocemos muy bien porque lo hemos seguido por muchos años y lo hemos escuchado, alguien que le ha levantado la voz por todos nosotros y que ha dicho de frente y sin miedo lo que muchos han callado. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. La presentación de un periodista es dueño de una larga trayectoria. Podría decir que nació entre micrófonos y cámaras de televisión, pero de manera personal, mi recuerdo sobre su persona, la persona de Pedro Ferriz de Con y de su trabajo, fueron más fuertes a partir del terremoto que azotó a la capital mexicana en 1985 y del que Pedro se convirtió en un sobreviviente. Y lejos de abandonar su lugar ante el micrófono, Pedro decidió seguir sus transmisiones hasta que el movimiento telúrico cortó la señal primero y luego derrumbó pisos y paredes del lugar en donde trabajaba. O tuvieron que sacarlo de entre los escombros, mal herido, muy mal herido, pero sin duda habiendo cumplido hasta el final su compromiso con la comunicación. Señoras y señores, con nosotros Pedro Ferriz de Con. Ros, muchas gracias. Señora Villarreal, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Oscar, es un placer verte. Quiero también puntualmente agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. En cada una de estas mesas identifico una historia del porqué de una migración. A veces las historias son por proyectos futuros, en algunas otras ocasiones son por procesos pasados o por experiencias vividas. Y quiero decirles que en cada mexicano que viene aquí a este lugar, desde México, lanzo una nota de envidia, porque se nos va parte de nuestro talento, de nuestra iniciativa. Pero no pierdo la esperanza de que algún día México, de alguna suerte, resulte otra vez un lugar atractivo, lo suficientemente atractivo para verlos a todos de regreso en casa, escuchar, y vendremos más que a proponer las problemáticas que en nuestro país se presentan. Quiero más bien proponer a ustedes las soluciones que en México se pueden dar y que pueden ser así. México es la 15ª potencia económica del mundo, pero el 1% de la población posee el 43% de la riqueza del país. Yo creo que nadie ve aquí en contra de la riqueza, todos queremos vivir mejor y tener dinero. Lo que hemos hecho en México es que hemos concentrado la riqueza en unas cuantas familias. Tenemos 55.3 millones de pobres y en pobreza extrema
tenemos prácticamente al 10% de la población que está representada por hombres y mujeres que vivieron en nuestro país 6,000 años antes de que llegaran los españoles. México es la 13ª potencia receptora de inversión extranjera directa en el mundo, pero desafortunadamente solamente 1/4 parte de los insumos con los que producimos lo que se maquila en nuestro país es producto mexicano. Quiero decirles que desde el TLC hasta la fecha hemos venido avanzando mucho en esto. El insumo de todo lo que se producía en México, que se ensamblaba en México, era el 2%, cuando, recuerdan ustedes de la época esta de Carlos Salinas de Gortari. Hoy es del 26 y creo que tenemos mucho por hacer. Ahora, ¿a dónde debemos de pasar a México? Pienso que debemos de pasar a nuestro país de la manufactura sola a la innovación. Aquí hay entre ustedes gente dedicada a la industria de la maquiladora, de las maquiladoras para la exportación por mucho tiempo, y se dan cuenta de que los países que han venido avanzando de una manera cualitativa en su mano de obra, es cuando la mano de obra se vuelve mente de obra y la imaginación puede hacer pasar a un producto hecho en México a un producto creado en México, y esto creo que es el principal punto de atractivo que podríamos nosotros seguir. Hoy ocupamos el último lugar en apoyo a la investigación y el desarrollo vía incentivos dentro de los países de la OCDE. No hay incentivos para la investigación y por lo mismo, pues es lógico, un investigador con grandes capacidades, ¿qué es lo que hace en México? Tenemos en México todo tipo de formas de importación. Tenemos en México absolutamente tratados de libre comercio con todas, el 80% de las exportaciones de todos los tratados que tenemos tratados con 36 diferentes bloques del planeta, y de estos el 80% de nuestras exportaciones son obviamente a los Estados Unidos. El tema energético será un ingrediente que va a alterar las condiciones con las que operamos entre México y los Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Este país se convirtió de un país importador de muchos productos petroleros a un país exportador de productos petroleros. En la última década, Estados Unidos ha pasado de 6 millones de barriles diarios a prácticamente 11 millones de barriles diarios, convirtiendo a en un jugador muy importante. Y claro, mucho del petróleo que nosotros le vendíamos a los Estados Unidos, hoy para Estados Unidos no resulta estratégico, y entre otras cosas ha venido como consecuencia algo que ha bajado el precio del petróleo a nivel internacional, lanzado por políticas propias del gobierno de los Estados Unidos. En México hay 5.600.000 empresas pequeñas y medianas. Representan el 60% del Producto Interno Bruto y el 74% del empleo que se genera en nuestro país. 74% de toda la población económicamente activa formal, que luego ya hay otra historia, es generada por las pymes. 75 de cada 100 negocios creados en México mueren antes de los 5 años de haberse establecido. 11% de las pymes que nacen llegan hasta los 20 años. El problema es que no hay planes de negocios para las empresas formalmente establecidas y acaban la mayoría derivando en la informalidad. Y 13% de los negocios constituidos en México, 13% están constituidos legalmente. Solamente 13% de los negocios que se establecen en nuestro país. Tenemos que convenir mecanismos para desarrollar mercados internos que apoyen al crecimiento de base industrial a través de reforzar posiciones a partir de capacitación, bancos de inversión y fondos inteligentes. Y creo que estamos en un mundo, en el siglo XXI, en donde dinero sobra. Lo que faltan son buenas ideas que apoyar. Que países que apoyan a las ideas, que valen el esfuerzo, porque ni siquiera es la pena, es el esfuerzo,
que valen el esfuerzo son las compañías que salen adelante a nivel financiero con otras empresas que tienen una propuesta como un mecanismo a desarrollar. México es el lugar en donde los bancos reportan las mayores utilidades. Todos los corporativos españoles, ingleses, chinos, norteamericanos, canadienses que están establecidos en nuestro país, el modelo de negocios de México es el que más gana. Pero en el sistema bancario, de 62 países medidos, somos el número 43 en calidad del sistema financiero. México no tiene prácticamente operaciones bursátiles. Con respecto a Brasil, Brasil tiene unos 3.500 empresas listadas en su sistema de valores. En México no llegamos a 300. Solamente 147 de 6.500 empresas con más de 250 empleados cotizan en bolsa. El resto son empresas que están hasta ahora empezando a cambiar su paradigma y están empezando a buscar valores bursátiles. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en las bolsas de valores tienes que tener una total transparencia, y en México llevamos 2 libros. ¿Y saben ustedes en dónde se encuentra el problema? En que el gobierno ve para allá y nosotros vamos para acá, y no hay un punto de encuentro. El día que logremos cambiar a México en la medida en que se opere en función de la confianza y no de la desconfianza, México va a cambiar un 100%. Hay que incentivar, tenemos que hacer un esfuerzo para incentivar el acceso al crédito, fomentar la inversión, la educación financiera y sobre todo, afanosamente, proteger al pequeño inversionista. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a todos los ciudadanos captar cualquier tipo de información que se preste sobre actividades públicas. Dentro de 168 países medidos, nosotros somos el país número 93 con mayor corrupción. 44% de las empresas establecidas en México en algún momento han pagado un soborno en nuestro país, y la corrupción le cuesta a México un 10% de su Producto Interno Bruto. Tendríamos que encontrar una forma en donde la certeza de que la ley se aplique de manera consistente y equitativa para todos sea lo que aquí se conoce como the rule of law. Tiene que haber una comparecencia ante la ley pareja para todos los habitantes de su país, que es el mío. México se encuentra en el boom de su bono demográfico. El 43, casi 44% de la población está en edad económicamente activa. Casi 40 años, 39 años, 38.9 años. Casi el 25% de los jóvenes son ninis, ni trabajan ni estudian, por encima del promedio de la OCDE, que es de 18%. Nosotros tenemos una cuarta parte de nuestra población con chavos que no van a la escuela, no trabajan, solamente gravitan sobre la sociedad y son presa fácil de la delincuencia y el crimen organizado. Solamente 53% hoy de los jóvenes entre 15 y 19 años en este momento están estudiando. Muchas familias sacan a sus hijos de sus sistemas de estudio para que aporten a la casa, haciendo labores las que ustedes no se pueden imaginar. Entre otras cosas, hay tráfico de infantes en nuestro país, hay prostitución, hay pornografía infantil, y hay muchos problemas detectados que desafortunadamente hoy nos marcan. Somos el único país de la OCDE en la que se espera que los jóvenes entre 15 y 19 años trabajen más de lo que estudiamos. El 66% de la población
en nuestro país no tiene un sistema para el retiro. Debemos de promover una estructura de servicio social nacional con reconocimiento y sensibilización a los participantes. Estos son el mejor modelo para la construcción de un México posible, que es un México que todos los mexicanos deseamos. Si somos la 15ª economía del mundo, podríamos ser la 15ª país en educación. Somos el país número 53 de 65 países medidos por PISA, que es un estándar internacional. Mucho del dinero que se dedica a la educación se va a la nómina. El 92% de lo que se gasta en nuestro país es para pagar a los maestros. Pero les pagamos mal. Son demasiados. Tenemos que hacer una depuración y sobre todo pienso, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la reforma educativa en nuestro país no es otra cosa más que una propuesta de carácter laboral que trae como resultado el que nada avance en México en función de la calidad, no de la cantidad, sino de la calidad educativa. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer lo necesario para construir un nuevo paradigma en materia educativa para México. No hay un esquema educativo en nuestro país, no hay un modelo México. Todos los modelos que tenemos son copiados y los que tenemos están mal parchados. Para que la humanidad duplicara su conocimiento humano, pasaron 100 años entre el año 1700 y 1800. Se duplicó el conocimiento humano en ese siglo, medido en función de los resultados científicos. Para el año 2050, el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. Si no proponemos modelos educativos diferentes a los que fueron los modelos educativos del siglo pasado, simplemente estamos atrasados. Tiene que haber una dinamización de los procesos educativos y estos tienen que ir acorde con los tiempos. Hoy estudiar una carrera tecnológica de 3 años, para cuando terminaste el tercer año de tu carrera, todo lo que aprendiste en el primero de tu sistema tecnológico ya no sirve. México es el 4º lugar entre los países de... Esto sí, no me la van a creer. México es el 4º lugar entre los países de menor desempleo dentro de la OCDE. El único problema es que en el empleo se toma en cuenta la informalidad, en el empleo. Y esto significa que 57.6% de la población está ocupada en nuestro país, está ocupada en el sector informal. Salarios justos, competitivos. ¿Cuánto puede ganar Carlos Slim este año? En nuestro país lo que vendemos es la mano de obra barata. Lo que vendemos son empleos en donde te permita estar y si es posible robar. Y el sistema así no puede funcionar. Y por lo mismo, México es un lugar en donde la opacidad se hace oficial. Y cuando tenemos una economía informal en donde es el 60%, 60 de cada 100 mexicanos está en una economía opaca, evidentemente no hay forma de levantarla. Tenemos que levantarla haciendo fáciles los procesos para que se pueda hacer un ambiente, un clima para hacer negocios. Muchos de ustedes están aquí viviendo porque no les favoreció el clima para hacer negocios en México. Salarios justos y competitivos, pienso que es una cosa que se nos tiene que quedar aquí como semilla para las siguientes generaciones y los siguientes empresarios en México. México tiene 60 millones de internautas y 100 millones de teléfonos celulares. Para el 2018 vamos a tener 80 millones de internautas y 130 millones de celulares en nuestro país.
Pero ahí les va esta, que con toda la reforma en telecomunicaciones todavía estamos lejos. El promedio de ancho de banda en México es de 4.9 megabytes por segundo, mientras que en países desarrollados el promedio es de 11.4 megabytes por segundo, y la banda ancha que se ofrece en México, no obstante su lentitud, es la banda ancha más cara de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México es el 10º destino turístico en el mundo. 75% de los turistas que llegan a nuestro país hablan inglés. 5% de quienes sirven en el sector turístico en México habla inglés. Entonces, pues yo no sé ni cómo les vendemos. El 52% del turismo se concentra en la Riviera Maya, en el Distrito Federal y en Puerto Vallarta. Todo México es una zona arqueológica. Todo México es explotable. En todos los lugares de este país hay una cultura, hay un antecedente, hay vestigios de... Yo me pregunto, ¿qué haría Disney World con una zona arqueológica de nuestro país? Hacer todo lo posible para hacer funcional a la cultura mexicana, ponerla al servicio de la República y transparentar el beneficio de sus recursos. México tiene un sistema eléctrico nacional de cobertura universal en un 99%, produce 2.4 millones de barriles diarios de petróleo. Sin embargo, el costo de la energía eléctrica en México es el segundo más caro, tiene que ser subsidiado dentro de los países de la OCDE. Nosotros seguimos echando arrancones con el Mustang 64 produciendo la luz. Esto trae como resultado el que la luz es muy cara en México. Cuando llego a Estados Unidos y veo edificios completos prendidos en la noche, me dan ganas de llegar y decir, ¿dónde están porteros? Hay una propuesta que es la de proyectar concentraciones urbanas con mejores servicios, con mayor rentabilidad, para una provisión eléctrica que sea rentable también. México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Su patrimonio en materia de lenguaje está conformado por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 diferentes variantes de lenguaje. En México hay entre 7 y 10 millones de indígenas, 300,000 afromexicanos que por su raza o por su piel en mi país hay una discriminación profunda. 5 de cada 100 personas hablantes de una lengua indígena no son derechohabientes de servicios de salud, y 25% que sí es derechohabiente de estos servicios, entre 45 y 100 son parte del seguro popular, y este seguro por lo general no es un seguro atendible, porque hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene números de quiebra. Propuesta: olvídense de los detalles. México tiene que hacer un plan para que el 100% de su población sea tomada en cuenta. Este país sigue abriendo el gap entre los ricos y los pobres. Si no hacemos algo para revertir este proceso, pronto serán muchos más los pobres en un país que difícilmente pudiera ser gobernado. México es el tercer país del mundo con biodiversidad. Sin embargo, es el 65 dentro de 178 países con índice de desempeño ambiental. México pierde 150,000 hectáreas por desforestación al año, siendo el lugar número 94 de 178 países en el ranking de la rehabilitación forestal. Y con todo ello, perdemos algo así como un campo de fútbol americano por hora en nuestro país en desforestación. Tendremos que construir un censo nacional de sostenibilidad. México está conformado por 61 millones de mujeres que representan poco más de la mitad de la población.
6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia de género. 6 de cada 10. 1 de cada 10 ocupa cargos de alto nivel en el sector privado, y las mujeres han ganado, comprobado, en promedio con respecto a los hombres en términos de sueldo, 23% menos ingreso que el hombre, solamente por el hecho de que son mujeres. En México ya no debiera de existir una problemática ligada con ello, y la hay, bueno, hasta el punto en que cuando una mujer está embarazada, por lo general tiene que llegar a atender a su hijo, y cuando regresa a su trabajo, este ya no existe. México tiene una democracia que permite la alternancia pacífica, transparente y estable del poder en todos los niveles. No obstante, somos el país número 93 de 168 en donde todavía se percibe que hay una corrupción, un proceso de corrupción a la hora de que hay un proceso electoral. Pienso que hay en nuestro país un esquema que tenemos que romper. Si estamos aquí, este es el gobierno. El gobierno tiene una actividad, es la corrupción. La corrupción tiene una consecuencia, que es la impunidad. La impunidad tiene un proceso, que es la delincuencia. Es estímulo, es estimulante delinquir en México. Nada más para que tengan ustedes una idea, de cada 100 procesos que se denuncian como delito en nuestro país, 3 de cada 100 llegan hasta el final de una sentencia. Los otros 97 quedan absolutamente libres de cualquier tipo de persecución que los lleve ante la justicia. Un gobierno concebido como negocio, un esquema de corrupción enorme, como llevo 42 años observando a los gobiernos de mi país. Nunca habíamos llegado a estos niveles. ¿Qué es lo que está sucediendo en México hoy? En México se ha presentado una coyuntura muy interesante, producto de una reforma política promovida en este sexenio, la reforma política. De la reforma política derivaron 2 condiciones que creo serán fundamentales para el futuro de México, que viene en muy corto plazo. Los partidos políticos no resultan creíbles en México. El PRI no resulta creíble, el PAN tampoco resulta creíble, el PRD no resulta creíble, Morena no resulta creíble, los chiquitos no resultan creíbles, Encuentro Ciudadano, el PANAL, el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, o sea, 9 de cada 10 mexicanos no van con ningún partido político. Hoy, yo llego a los 42 años de mi ejercicio periodístico en medio de un país en donde no hay libertad de expresión. La libertad de expresión en mi país, quiero decirles con pena, que ha muerto. Los medios tradicionales están prácticamente comiendo de la mano del gobierno. No hay libertad de prensa. Una vez visto eso, la vida y Dios tienen caminos muy diferentes para los seres humanos. Llegué a la conclusión de que a mi edad y en mi condición no puedo quedarme atorado en un país que está atorado en su libertad de expresión. Y decidí tomar el camino de buscar la presidencia de la República. Es una locura lo que decidí hacer, pero es una locura mayor el no hacer nada. La ventana de oportunidad que se presenta para que una candidatura independiente resulte en la presidencia de la República es real. No podemos ser 10 los candidatos a la presidencia de la República. Tiene que ser uno. Nos tenemos que unir. Soy incómodo al sistema. ¿Y saben qué? Que aparte de todo quemé mis naves. Hoy ya no tengo ni siquiera la plataforma de Ferriz Live TV. Ya no tengo nada. Lo único que tengo es la pretensión de soportar todo este tiempo, llegar hasta el final, concursar hasta el final y ganar.
un proceso complejo, muy difícil, pero tengo sobre mis hombros la encomienda de mucha gente que quiere ver un cambio real en México. Lo voy a pretender. Espero que haya junto conmigo muchos mexicanos que también lo hagan. Veo a una juventud que en nuestro país 15 millones de mexicanos van a votar por primera vez en el 18, los famosos millennials que se van a incorporar al proceso de votación. Haremos todo el esfuerzo porque se pueda votar desde el extranjero, que creo que será una medida que el propio sistema no nos va a regalar, pero que les invito a todos ustedes a que si ven que esto no es así, hagan lo posible por estar presentes en las elecciones en su país, porque es suyo, porque no se olviden a lo que huele México, a lo que sabe nuestro país, a lo que vive nuestro país, a cómo muere nuestro país, a cómo festeja ese México, a todo ese panorama cultural que ustedes son producto de él. Ese México que canta, ese México que toca la guitarra, también la trompeta del mariachi, ese México alegre, es el México que queremos recuperar y que no lo vamos a lograr si no es con el concurso de todos los mexicanos que queremos un mejor destino para un país limpio, para un país transparente, para un país hermoso, para un país que es México, que es el México de todos nosotros. Como diría en alguna ocasión Robert Kennedy, yo no estoy tan preocupado por el tipo de México que les voy a dejar a mis hijos. Más bien lo que me preocupa es el tipo de hijos que le voy a dejar a este país. Muchas gracias. Y con muchas demostraciones de cariño y expectativas hacia el futuro, despidieron los presentes a Pedro Ferriz de Con. Esto fue Conexión AM.